El bloque que nos ocupa es el correspondiente a Derecho Romano. Ya es una de las materias formales que forman parte ya del programa de licenciatura en Derecho. Es una etapa de aprendizaje que la verdad yo siento que va a ser eh, muy satisfactoria para ustedes. ¿Por qué? Verán, hay quienes dicen que el derecho romano ya no debería de existir, que no tiene sentido estudiarlo dentro de la carrera por cuanto hace que, para empezar, el Estado romano ya no existe, ¿sí? Y que se trata de leyes que ya no se encuentran vigentes en un territorio determinado, ¿sí? Sin embargo, la importancia del estudio del derecho romano recae en que todos los sistemas jurídicos derivan de ahí. Entonces, por ejemplo, tenemos de que todos los países de sistemas romanistas tienen como base el derecho romano, ¿sí? Como, por ejemplo, los países como Italia, España, Alemania, Francia, países donde alguna vez ocupó su extensión el Imperio Romano, tienen sistemas jurídicos que derivan de la tradición romanista, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de estudiar o de darle un espacio dentro de la carrera de Derecho a lo que es el derecho romano, como tal. Y, por ejemplo, nosotros somos también un sistema de corte romanista, ¿sí? Solamente que, como veremos más adelante, nuestro sistema jurídico es más bien como un híbrido, porque tenemos eh, tendencias de la tradición hispánica con la tradición que se veía en la península ibérica, con un poco de la tradición que preservamos de los pueblos indígenas. Y a eso se le suma las tendencias romanistas. Y más contemporáneamente, las tendencias que van hacia un sistema jurídico híbrido con lo que es el common law o lo que entendemos como el modelo de justicia estadounidense. ¿Okay? Ahora, vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es el concepto del derecho romano. ¿Sí? En un sentido amplio, podemos decir que el derecho romano es el conjunto de normas y principios jurídicos, ¿sí?, que regularon las relaciones del pueblo romano en las diferentes fases de su historia. ¿Ok? Desde la fundación de Roma, que se estima alrededor del 753 a.C., hasta la muerte del emperador Justiniano, que fue en el 565 después de Cristo. Bueno, también quedan comprendidas algunas leyes romano-barbáricas, así se les llaman, así como las interpretaciones que la compilación de Justiniano realizó de glosar los documentos antiguos, porque cuando recordemos que Justiniano fue emperador del Imperio Bizantino, que era la mitad oriental de lo que fue el Imperio Romano. Para cuando Justiniano vivió ya no existía el Imperio Romano de Occidente, ya había caído. Entonces se llevó a cabo una labor para preservar todos aquellos antecedentes que se habían desarrollado en la etapa antigua. Entonces tenemos como, por ejemplo, las institutas de Gallo Mario, tenemos el compendio del derecho civil, tenemos las leyes que aplicaban los jueces, tenemos algunos senadoconsultos, algunas constituciones imperiales, y eso aunado a lo que se había desarrollado en Bizancio, que recordamos que era la parte oriental del Imperio Romano. Entonces, el documento que emana de ese esfuerzo que hace Justiniano
se le llama el Corpus Iuris Civilis, ¿sí? Que era una compilación de leyes que se llegó a llamar el cuerpo jurídico de las ciudades. Así se podía traducir. ¿Y por qué decimos que había ordenamientos romano-barbáricos? Se dice que había ordenamientos romano-barbáricos porque, por ejemplo, tenemos cuando cae el Imperio Romano, los primeros que asumen el control de los antiguos territorios romanos son tribus que los romanos denominaban bárbaras, ¿sí? Que son los germanos, los godos y los visigodos. Estas tribus son las herederas inmediatas. Ya estoy silenciando a muchos de sus compañeros, ustedes me perdonarán. Son las herederas inmediatas de la tradición romana. Entonces, por ejemplo, los germanos, que eran las tribus, por así decirlo, romanizadas del mundo bárbaro, son las primeras que intentan hacerse la reivindicación de la cultura romana. Entonces, por eso tenemos un primer intento de reunificación con Carlomagno, que fue el Imperio Carolingio, y él era el líder de los germanos. Por eso, posteriormente, nace un estado que se llamó el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Porque eran los germanos intentando ser los herederos de la tradición romana. Lo que sucede es de que los germanos por mucho tiempo fueron mercenarios al servicio de Roma. Y con el pasar del tiempo se fueron convirtiendo en bárbaros romanizados. Entonces ellos hicieron suya la cultura romana. Al momento de que la cultura romana colapsó, ellos intentaron ser los herederos legítimos, pero pues carecían de ese aspecto de origen que los legitimaba para ser herederos totalmente de la tradición romana, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a los conceptos, si quisiéramos restringir el concepto del derecho romano, es decir, solamente de una generalidad hacerlo a una particularidad, tendríamos que sería el ordenamiento normativo contenido en la compilación de las leyes de jurisprudencia romanas efectuadas por el emperador Justiniano, porque vuelvo a lo mismo. El derecho romano llega a nuestros días debido a la labor hecha por el emperador Justiniano, porque ya para ese momento ya también había mucho conocimiento que se había perdido. Ahora, la importancia del derecho romano en la actualidad o de estudiar el derecho romano, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiarlo? Por el simple y sencilla razón de que gran parte de los ordenamientos jurídicos encuentran su origen en el derecho romano, ¿sí? Que ha sido pues básicamente la fuente para el desarrollo del sistema jurídico actual. Por ejemplo, y lo vamos a ver en el transcurso de las clases, mucho del derecho civil que tenemos ahora se desarrolló en el periodo romano, ¿sí? Por ejemplo, los conceptos de matrimonio, herencia, hijos, el concepto de persona, todo eso se desarrolló en el periodo romano. Los principios de justicia, equidad ante la ley, de derechos patrimoniales, derechos familiares, todo eso se desarrolló durante el periodo romano. Otra buena razón para valorar el estudio del derecho romano es que efectivamente el estudio asume una función educativa dentro de la carrera de derecho, ¿sí?
Si podemos comprender los principios básicos del derecho romano, a futuro se nos será mucho más fácil entender los procedimientos actuales. Por ejemplo, si nosotros logramos entender cómo determinaban los romanos la existencia de una persona, podremos entender cómo nuestros estados actuales asumen la existencia de una persona. ¿Sí? Otro buen ejemplo es que constituye un medio idóneo para el estudio histórico del derecho, porque podemos ver cómo de la base que dejaron los romanos comenzó el derecho a desarrollarse a lo que tenemos hoy en día. ¿Sí? Ahora, hablaba yo que nuestro sistema es un sistema romanista. ¿Cuáles son las características para que nosotros podamos decir que un sistema jurídico es de corte romanista? No basta solamente con decir que sus leyes se asemejan a la organización política del Estado romano, sino tiene 4 características específicas, ¿sí? Por ejemplo, para que un sistema romanista sea aplicado en un Estado, tiene que tener, por ejemplo, que los principios básicos del Estado tienen su origen en Roma alrededor del año 450, ¿sí? ¿Qué es esto? Una sociedad que se organiza en familias, una sociedad que tiene una estructura gubernamental, una sociedad que tiene un ordenamiento jurídico y una sociedad que tiene un cuerpo orgánico del Estado que hace valer esas leyes que se ha interpuesto a la misma sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, el Estado romano estaba organizado por familias, solamente que allá no se le llamaban familias, se les llamaban gens. En segundo término, tenemos de que el Estado romano efectivamente tenía una organización política. Es más, tuvo 2 tipos de organización política. En un principio tuvo una organización política de corte monárquico para posteriormente tener una estructura política de corte republicano y en un tercer momento volver a un sistema que hizo maximizar las funciones de los jefes de Estado al punto de establecer los sistemas imperiales, tal y como los recordamos en la historia. También tenían un sistema de representación social, que era el Senado. El Senado representaba a los más preparados de la sociedad. En un inicio, el Senado debía aconsejar al cónsul. El cónsul era el que presidía la República Romana. Posteriormente se intentó que desempeñara esa misma función durante el periodo imperial. Sin embargo, la figura del emperador ganó más y más poder hasta el grado de que en esa etapa de Roma el Senado se convirtió solamente en un adorno, en un sistema, en un órgano que ya no hacía sus funciones como antes. ¿Sí? También tenían un sistema del Estado que hacía valer sus leyes. Esto a través de los jueces y los magistrados. ¿Sí? Y por ejemplo, dentro de esa organización nace el ancestro más documentado de los abogados, que era el jurisconsulto. El jurisconsulto era un funcionario que se dedicaba a brindar asesoría jurídica. ¿Sí? Cuando el jurisconsulto entraba en funciones jurisdiccionales en un litigio, entonces pasaba a llamarse advocatus. ¿Sí? Y el vocablo latino advocatus significa el que es llamado al auxilio, porque generalmente la gente acudía a ese funcionario cuando
estaba en un aprieto gubernamental. Bueno, en un segundo conjunto de características, encontramos un Estado que está centrado en dirigir las relaciones entre los ciudadanos a través de un derecho civil. Por ejemplo, se privilegia la solución de los problemas familiares a través de acudir a jueces especializados en ello. Se reglamenta la sucesión de los testamentos a través del conjunto de leyes que se dictaminó. Y para ello se tiene que hacer a través de un juez de primera instancia, ¿sí? Se privilegia la solución de problemas a través de acudir a una instancia que es menos violenta que una instancia penal, ¿sí? Por ejemplo, los apeos y deslindes, las prescripciones, las compraventas, las reivindicaciones, todo eso queda dentro del derecho civil, ¿sí? Y se va a privilegiar las instancias civiles sobre otro tipo de instancias, ¿sí? También encontramos a un Estado que considera el derecho civil como el centro y basamento de todo su sistema jurídico, ¿sí? Y posteriormente lo consideran como un tronco del cual van a emanar todas las ramas del derecho. Por eso, si ustedes consultan cualquier libro de doctrina de derecho mexicano, nos van a hablar de las ramas del derecho, porque consideran que el derecho civil es el tronco base y de él emanan todos los ordenamientos que existen actualmente. También, por ejemplo, vamos a encontrar de que es un sistema que fue aplicado en territorios como Alemania, Europa, y que a través del sistema colonial fue trasladado del viejo mundo al nuevo mundo, ¿sí? Pero debe de conservar esas características que les dije. Bueno, ahora, ¿qué tipos de derechos derivan de los sistemas romanistas? ¿Sí? Obviamente tenemos en primer lugar el derecho romano, ¿sí? Que es la base de todo sistema romanista, que se divide en una historia antigua, ¿sí? Que concluye con Justiniano, una historia moderna que se va a desarrollar hasta la Edad Media, y una historia moderna en la cual los principios romanistas se actualizan para dar paso a los estados modernos. Luego tenemos en segundo lugar al derecho germánico, que es el primer descendiente del derecho romano, ¿sí? Como ya lo dije hace ratito, es elaborado por los pueblos germánicos que heredaron la cultura romana a través del proceso de, vamos a llamarlo civilización, ¿no? Tiene la característica que es consuetudinario y giraba en torno a la familia en sentido amplio. ¿A qué me refiero que es consuetudinario? Existen por un lado reglas que se escriben y por otro lado reglas que son costumbre, ¿sí? Y aquí es cuando se dice que la costumbre da paso al derecho, porque posteriormente una regla que se consideraba socialmente aceptada se convierte en norma jurídica. ¿Sale? Por ejemplo, un ejemplo de costumbre es si tú acudes a un supermercado y, por ejemplo, quieres comprar jamón, tú te vas a formar en una fila. Sin embargo, esa regla social no está escrita en ninguna parte. Sin embargo, se toma como socialmente válida. Si tú intentas violar esa norma social, vas a ser señalado, vas a ser segregado, inclusivemente vas a ser atacado, porque la demás familia de la sociedad intenta respetar esas reglas básicas que consideran costumbre, pero que consideran base para que la sociedad pueda funcionar de forma satisfactoria. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? No, no. Bueno, en tercer característica o en tercer grupo de leyes, es un derecho que fue
muy valioso durante la Edad Media y hablamos del derecho canónico. Sí, el derecho canónico, para los que no saben, es el derecho que rige a la Iglesia Católica. ¿Sí? Es un conjunto de cánones, concilios, sínodos y decisiones populares y también de procedimientos aplicados para el funcionamiento de la Iglesia. ¿Por qué es de corte romanista? Porque la Iglesia es la única institución romana que sobrevive intacta hasta nuestros días. Y obviamente, al haber nacido dentro de la organización romana, heredó su conjunto de leyes, ¿sí? Por ejemplo, el Código Canónico tiene procedimientos que se deben desahogar dentro del Estado eclesiástico, pero que se asemejan al derecho civil. Y una última clasificación es el derecho mercantil. El derecho mercantil nace como tal en la Italia medieval, ¿sí? Durante el periodo de las cruzadas, pero la forma de organizarse de los tribunales fue de influencia romanista. Fue el derecho civil tomado para poder conocer asuntos del orden mercantil. Bueno, ahora, hablamos de que estos son los sistemas romanistas, ¿no? Ahora hablamos de que existen subsistemas romanistas. ¿Cuáles son estos subsistemas? ¿Sí? Esta subdivisión se basa en algún elemento que distingue un sistema jurídico de las características que toma el sistema romanista como tal, el puro. ¿Sí? Este subsistema tiene como fuente en ciertas condiciones geográficas, económicas, sociales y políticas. Inclusive la misma América Latina es un híbrido del sistema romanista con un sistema ibérico, con un sistema precolombino. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, nos referimos a un sistema latinoamericano, se dice que es un sistema romano-ibérico. ¿Por qué? Porque es romano en su estructura, porque es ibérico, porque se hereda de la península ibérica que es España, romano-ibérico precolombino, porque fue aplicado antes de del establecimiento de los estados como tal durante la conquista. Y es precolombino también porque rescata ciertas características del derecho indígena, del derecho que se aplicaba aquí. Por ejemplo, en el caso de México es la preservación de los derechos de la nobleza indígena, la preservación de los derechos de los pueblos de indios, la preservación de la calidad de libres, por ejemplo, de los tlaxcaltecas, que fueron los aliados de los españoles durante la conquista de Tenochtitlán. A eso se refiere un sistema romano-ibérico precolombino. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar del otro sistema jurídico. Ya hablamos del romanista, hablamos que nuestro sistema jurídico es de este corte social jurídico establecido, pero también tenemos ahora, como lo mencionaba, la hibridación del sistema mexicano a tomar características del common law. El common law es un sistema jurídico consuetudinario que viene y se hereda de Gran Bretaña y de los países anglosajones. ¿Sí? Es un sistema jurídico que privilegia las formas, las tradiciones, la costumbre sobre la ley escrita. ¿Sí? Tiene su origen alrededor del 1066, cuando los normandos someten a los reinos de Inglaterra. ¿Sí? Ahora, como es un derecho consuetudinario, su norma es poco abstracta, ya que tienen que solucionar casos concretos. Es decir, ellos aplican costumbres determinadas para solucionar casos concretos. Tiene por objeto establecer la paz sin preocuparse de las bases del orden social. Es decir,
en un espíritu de las leyes se podría decir que el common law también tiene el principio de la igualdad ante la ley del sistema romanista. La diferencia es de que el sistema romanista te lo garantiza en un papel y el sistema del common law te lo garantiza en una costumbre. También otra característica del common law es que es elaborado por los jueces al momento de dirimir las controversias. Es decir, cuando un juez emite una sentencia, eso se convierte en un antecedente. Y como resolvió este juez, tú puedes invocar que se resuelva tu situación, ¿sí? Por ejemplo, si a ti te robaron 3 frijolitos y un juez resolvió que el ratero te tenía que reintegrar un frijolito de más, puedes aplicar esa norma a una situación que te haya pasado a ti. Es decir, exigir que se te regresen los 3 frijolitos y ese frijolito de más con base en el antecedente del juez que ya resolvió una situación similar. A eso es lo que se dice que el common law es un sistema de precedentes. Por eso, si ustedes ven series norteamericanas, la preocupación muchas veces es evitar fundar un precedente. ¿Por qué? Porque si derivado de un error jurídico, derivado de una astucia de la contraparte, hay un precedente que a futuro puede simbolizar una ventaja jurídica para otras personas y que se lo pueden ocupar para cosas no tan honestas, pues entonces es por ello que un sistema de corte del common law se tiene que cuidar, evitar generar precedentes que a futuro puedan ser perjudiciales para terceros. Ahora, una última característica del common law es que se forma sin leyes. Los jueces deben respetar la regla obligatoria del precedente. Es decir, aunque la ley marque una forma de resolver, si 2 jueces resolvieron de otra forma, tiene que apegarse al precedente de esos 2 jueces. ¿Sí? Por ejemplo, en México nosotros tenemos la interpretación de la ley concentrada en la Suprema Corte de Justicia. Los únicos que pueden fundar precedentes, por así decirlo, es la Suprema Corte, a través de convertirlo en jurisprudencia. Y recuerden que la jurisprudencia son 5 sentencias en un mismo sentido, sin ninguna en contra. ¿Okay? Entonces, cuando 5 situaciones jurídicas se resuelven de la misma forma, la Suprema Corte analiza esa situación jurídica para ver si es apegado a derecho y apegado a la Constitución, que de esa forma se resuelva o que sea un criterio para resolver los asuntos a nivel nacional. Porque aquí nosotros se privilegia el poder de la Constitución y de la norma escrita sobre la interpretación de los jueces. Por eso tenemos recursos de queja, de revisión, tenemos juicios de amparo, tenemos juicios de constitucionalidad, porque nosotros no nos quedamos con lo que hayan resolvido otros jueces, sino que a mí me resuelvan conforme a derecho y conforme a las leyes mi asunto particular. ¿Sí? Maestro, perdón que lo interrumpa. Me dice Guadalupe que no lo ha podido escuchar. Bueno, miren, de hecho, esta clase está siendo grabada. Mi intención es, como esto ya ha pasado muchas veces, es subirlo a una plataforma de respaldo como por ejemplo YouTube y que ahí puedan imponerse de la clase. ¿Sí? Sin embargo, eso no los va a eximir de que no los estoy viendo aquí. Y como los voy a calificar a ustedes, no los puedo calificar a ellos. Me han dicho mucho que probablemente sea un criterio equivocado, pero vamos, yo siento que no hay excusa. Si no te jalan el teléfono, lo instalas en una computadora y te conectas. Están las claves, están los enlaces. El mismo YouTube tiene tutoriales para poder entrar a plataformas como Zoom.
Pero bueno, este, yo en un intento de que los compañeros no se queden sin los contenidos, es que voy a subir a plataformas como YouTube estas clases grabadas y ellos posteriormente podrán verlos. También estoy procurando dar las tareas en la clase, porque también me di cuenta que no revisan el Classroom. Entonces necesito también darles las tareas de forma oral para que ustedes puedan estar impuestos de ellas. Jóvenes, en una pausa, es verdad que la dirección ahorita nos está ya poniendo pautas muy altas, ¿eh? Pautas muy altas, estándares muy altos, y no lo tomen a mal, es para que mejore la calidad educativa de la sede. En eso yo lo veo muy bien. Sin embargo, yo voy a tener que aplicar esos criterios a nuestros trabajos, ¿sale? Entonces, esta es la primera clase, es la clase introductoria. La siguiente clase vamos a empezar ya con lo que son las etapas de la historia romana, para que vayamos hablando las instituciones que nos heredan los romanos conforme a cada etapa de su historia, ¿sí? También podamos conocer un poco de la historia del pueblo romano, de que pasaron a ser un pueblo de pastores, a ser el imperio más grande que la tierra haya visto. Y también voy a encargarles una tarea. La tarea va a ser un ensayo en el cual ustedes me digan la relevancia del derecho romano, derivado de todo lo que ya escucharon hoy. ¿Sí, Guadalupe? Dice que no me escucha. No sé si pudieran decirle a Guadalupe lo que ya dije, de que esta clase se va a subir a una plataforma y que esté tranquila. O sea, el contenido sí lo va a tener, pero sí va a tener que resolver el aspecto de la conectividad, ¿sí? Por ejemplo, muchos de ustedes que tuvieron problemas las primeras ocasiones, ahora los veo sin ninguna contrariedad conectados. Bueno, entonces, antes de dar por terminada la clase, quisiera preguntar, ¿alguien tiene una duda? Sí, maestro, ¿va a recomendarnos algún libro en especial para que lo leamos o investiguemos? Mira, tradicionalmente se da el libro de Floris Margadant, Derecho Romano. En lo personal, no soy muy adepto de Margadant, porque yo considero que Margadant lo debes de leer ya cuando eres abogado, ¿sí? Sin embargo, yo tengo unos materiales que les voy a subir. No son como tales no son como tales libros de doctrina, ¿sí? Pero, por ejemplo, son cuadros sinápticos, son mapas conceptuales, son tablas, igual tal vez diapositivas. Yo utilizo esos materiales para enseñar derecho romano, porque cuando a mí me enseñaron derecho romano con Margadant, es una lectura muy pesada. Si ustedes gustan, puedo hacerles llegar el libro para que lo tengan como parte de su biblioteca. Para que lo tengan como apoyo para tareas, también puede ser. Pero, por ejemplo, el libro de Margadant, yo lo ocupé y a veces lo ocupo como medio de investigación, porque, por ejemplo, no les voy a decir que no, sí está muy bien documentado, está muy bien hecho. Sin embargo, para alumnos que están iniciando la carrera de Derecho es una lectura pesadísima. ¿Alguna otra pregunta? En el caso del ensayo, ¿tiene algún número de cuartillas que tenga?
¿Qué especificaciones serían para el ensayo? Pues las especificaciones que ya saben, en letra Arial, a 12 puntos, los títulos en color negro, necesito que lleve portada, que lleve introducción, que lleve desarrollo del ensayo, al menos 2 cuartillas, y necesito, si llegaron a consultar algún libro, me lo pongan en el apartado de bibliografía. ¿Sale? Recuerden Ok. que no está mal consultar información de internet siempre y cuando pongas de dónde la obtuviste, porque el conocimiento no se da por generación espontánea, jóvenes, ¿sí? Tenemos nosotros que respaldar de dónde obtuvimos ese conocimiento cuando lo estamos ocupando en un documento académico. Por ejemplo, es por eso que salen a veces los escándalos de, por ejemplo, políticos que cuando revisan su tesis se dan cuenta que pegaron capítulos completos, ¿no? Y ni siquiera citaron de forma adecuada de dónde obtuvieron toda esa información, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No. ¿No? No, Bueno, no. entonces la siguiente clase al rato es Derecho Constitucional, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces nos vemos al ratito y pues buen provecho porque ya es la hora de comer. Gracias, maestro. Sí, Cuídense, una, jóvenes, y espero verlos muy pronto en el salón de clases. Por lo mientras, para mí es muy grato verlos, aunque sea de esta forma, a través de las plataformas digitales. Y espero que esta situación pase pronto y podamos vernos. sí, una pregunta. El grupo de WhatsApp que ya tenemos con usted, nada más le cambio el nombre de la materia. Por favor, si ¿Y va a pudieras. ser un grupo por materia o en un solo grupo? Como ustedes consideren, si ustedes creen que se van a organizar de forma satisfactoria las dos materias en un solo grupo, por mí no hay problema. Nada más díganme qué grupo van a adaptar para que yo envíe los documentos por ahí. Ok, gracias. ¿Al rato va a ser igual, maestro? ¿Mande? ¿Al rato va a ser igual? ¿Se va a conectar? No entiendo. Que si la siguiente clase va a ser igual. Sí, igual. Perfecto. Sí. Ok, gracias. Vale. Hasta luego. Cuídense, Hasta jóvenes. luego. Hasta luego. Buen provecho. Gracias igualmente.